Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien, cuidándose, cuidando de su familia y pues siguiendo las indicaciones que nos han ido brindando hasta el momento. Deseo de corazón pronto verlos, por eso necesito y les pido que se cuiden porque pues una servidora ya les extraña. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida. El tema que vamos a abordar es la maestra jardinera. En específico vamos a hablar del perfil del docente de preescolar y de las 5 dimensiones del perfil que se espera que tenga un docente en el nivel inicial en nuestro país. Así que pues vamos a iniciar. Primero que nada vamos a definir lo que es el perfil docente. El perfil docente van a ser todas aquellas características, cualidades y aptitudes deseables que debe de tener o se espera que tenga el personal docente y técnico docente, y esto es aquello que requiere para tener un desarrollo eficaz y un desarrollo adecuado en cuanto a su trabajo dentro y fuera del aula. Bueno, pues vamos a hablar de las 5 dimensiones. La primera dimensión es un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender. Básicamente, para que el docente y los profesores desarrollen una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad, lo primero que se pide en esta primera dimensión es que el docente identifique los propósitos, los enfoques y los contenidos del nivel educativo incluidos en el plan y programas de estudio en el nivel en el que él se encuentra. Identificar cuáles son los procesos de aprendizaje y del desarrollo de los alumnos con el que él se encuentra trabajando. Esta dimensión alude al conocimiento que debe de tener el docente para su práctica educativa. Por ejemplo, en este caso, cuáles son los contenidos del currículum vigente, qué es lo que debe de trabajar con sus alumnos y qué es lo que se espera que se desarrolle en cada uno de ellos. Aquí lo más importante es que el alumno comprenda qué es la base y básicamente cómo se espera que sea el aprendizaje de los alumnos y cómo se estructura el aprendizaje y el desarrollo del mismo de manera conjunta a lo largo de toda su vida escolar. La segunda dimensión es un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención en la práctica docente, una intervención didáctica docente. Aquí hablamos de todas las estrategias y recursos didácticos para los cuales el docente va a tener que utilizar dentro y fuera del aula. Específicamente se refiere al saber hacer del maestro y el saber, aquellos conocimientos que requieran básicamente la planeación y administración de cada una de las actividades que el docente va a llevar a cabo en el aula. Tiene que ver mucho con el diseño de estrategias, de actividades y de intervenciones a partir de las características de sus alumnos. El docente debe de tener la capacidad de diversificar estrategias, de identificar cómo es que va a evaluar a sus alumnos y a partir de qué parámetros justamente va a llevar a cabo esta actividad. Lo importante aquí, repito, es la capacidad que se debe de tener o que debemos de tener nosotros para crear ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y no solamente en el aula, sino también en la escuela. Y buscar diseñar todas las actividades que sean lo suficientemente atractivas para que nuestros alumnos intervengan en cada una de las actividades de manera positiva o pertinente. Tercer dimensión es un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en el aprendizaje. Para que el docente lleve a cabo su labor de manera pertinente y de calidad, debe de comprender que su quehacer implica tener capacidad para aprender de la experiencia docente y para organizar la formación continua o su formación continua a lo largo de toda su vida escolar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros como docentes debemos identificar que el trabajo de nosotros no termina cuando terminamos la carrera. La formación es constante y debemos de seguirnos actualizando. Otro de los puntos importantes es que el docente debe de llevar a cabo el trabajo colaborativo con los compañeros docentes de la misma institución en la que él labora. Debe
de tener conciencia y de practicar lo que es la reflexión de su práctica docente, es decir, de autocriticarse y analizar cada una de las actividades que lleva a cabo para poder asimismo mejorar y determinar cuáles son aquellas actividades que le fueron útiles y cuáles son aquellas que debemos de modificar o de moldear según los resultados obtenidos. Debe de tener las competencias necesarias para comunicarse de manera efectiva tanto con sus alumnos como con sus compañeros de escuela, y para ello pues obviamente establezcamos un equipo de trabajo de la mejor manera posible, obviamente siempre pensando en el bienestar y en el aprendizaje de nuestros pequeños. Además debe de tener la capacidad de indagación, es decir, de búsqueda de información que le permita mejorarse a sí mismo, que le permita actualizarse y tener conocimiento sobre todo lo necesario y lo importante que poco a poco se ha ido creando con el día a día. Sabemos que así como se han creado nuevas tecnologías, existen también nuevas actividades, estrategias y contenidos útiles para el desarrollo de la práctica docente de cada una de nosotras. Además debe de gustarle la lectura y de adentrarse de manera pues autodidacta, porque aquí ya nadie nos va a exigir más que nosotros mismos, en el sentido de mejorarnos y de aprender día a día. Y obviamente debe de estudiar todos aquellos medios que le permitan mejorar su práctica docente. Tiene mucho que ver con el sentimiento de que cada uno de nosotros pues debemos de crearnos el compromiso de mejora, de actualización y de brindar lo mejor de nosotros y saber y hacernos conscientes de que no termina nuestra formación jamás, porque los conocimientos día con día se van a ir actualizando. La siguiente dimensión, que es la cuarta, alude a lo que es un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Esto tiene que ver con el conocimiento que debemos de tener con respecto a lo que es el marco normativo que rige los servicios educativos, nuestra capacidad de análisis y de práctica docente. Es decir, debemos de tener conocimiento pleno de cada uno de los aparatos que regulan nuestra práctica docente, de los artículos mismos en los que se especifica cuáles son nuestras funciones y hasta dónde se nos es posible llegar y trabajar. ¿Por qué? Porque sabemos que trabajamos con seres humanos y no estamos siempre exentos de cualquier tipo de problema. Además, tiene mucho que ver con reconocimiento de las capacidades que tengamos nosotras para establecer un clima escolar y de aula en el que los niños sientan equidad, se favorezca lo que es la inclusión, el respeto y la empatía hacia todos los integrantes de la comunidad escolar. En esta dimensión el docente reconoce que su función debe de ser ejercida con apego a los fundamentos legales y principios filosóficos, así como también a la finalidad de la educación pública de México. En este caso debemos de determinar siempre acciones para favorecer un ambiente de inclusión y equidad en el que todos nuestros alumnos pues se sientan aceptados, apreciados, seguros y con la confianza para aprender. En este caso nosotros debemos de estar conscientes y debemos de tener siempre altas expectativas sobre el aprendizaje de nuestros alumnos, nunca menospreciarlos o hacerlos sentir menos, sino por el contrario, debemos de buscar que el aprendizaje sea alcanzado por todos nuestros alumnos. Y lo más importante también es que debemos de tener un sentido de intervención en donde aseguremos la integridad de cada uno de los alumnos, tanto en el aula como en la escuela, y además de ello, pues tratarlos de manera adecuada acorde a su edad. Y bueno, por último vamos a hablar de la quinta dimensión, un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos cumplan con éxito la escolaridad. Esto tiene mucho que ver con el establecer relaciones colaborativas entre la comunidad escolar y el contexto local en donde se encuentra justamente ubicada la escuela.
Aquí hablamos de que debemos de reconocer, obviamente, que nuestra función como educadoras trasciende del ámbito del salón de clases y se va más allá. En este caso, debemos de estar plenamente conscientes que tenemos cierta influencia en el contexto sociocultural y pues debemos de considerar cada uno de los elementos de la cultura y del lugar en el que la misma escuela se encuentra ubicada. Otra cosa bien importante es identificar, valorar y aprovechar los elementos del entorno para el diseño de actividades que le parezcan más atractivas a los pequeños, así como reconocer todos aquellos factores de gestión escolar, es decir, quienes organizan, dirigen y coordinan las actividades que llevamos a cabo tanto dentro como fuera del aula. Esto con la finalidad de que pues garanticemos la calidad tanto de los recursos y de la educación que estamos brindando con los pequeños. Además debemos de pues aprovechar todos los apoyos que recibimos, por ejemplo, de los padres de familia o de las instituciones cercanas a la escuela en la que estamos laborando. Esto con la finalidad de que reconozcamos que el trabajo educativo, la enseñanza como tal, no es una enseñanza aislada, sino que más bien es un trabajo en equipo en donde debemos de involucrar a cada uno de los elementos que se encuentran alrededor de nuestros pequeños, considerar a los padres, al personal directivo, a las sociedades, por ejemplo, sociedad de padres de familia o a las instituciones cercanas a la escuela que nos puedan brindar información que sea útil para formar a nuestros pequeñitos y además de identificar las características culturales y lingüísticas de la propia comunidad. Obviamente sabemos que estamos inmersos en un grupo y a partir de eso pues debemos de fomentar nuestro trabajo o fundamentarlo para desarrollar todo lo que la comunidad y lo que el niño requiere para su vida futura. Chicas, espero que tengamos bien este tema. En el dado caso de que tuvieran alguna duda, saben que estoy para servirles. Tengan todas un excelente día.